Bien entrada la noche, un hombre arrastra los pies entre viejas lápidas y grotescos panteones, iluminando su camino con un herrumbroso farol de aceite. Sobre la colina, la pequeña ermita de San Blas custodia el camposanto. Pero es él, el verdadero guardián de las almas que allí moran. Efrén lleva muchos años haciendo su trabajo. Para los más jóvenes y los recién llegados, para los turistas que llegan desde la ciudad buscando una imagen bucólica o el rastro añejo de otro tiempo, para dárselas de ecologistas profundos o aventureros en su Instagram. Es solo un rudo y terco anciano, y el cementerio de Azor, nada más que un trozo de tierra marchita, que conserva un centenar de tumbas sin nombre. Una curiosidad, sin ningún valor, a punto de ser engullida por las raíces y el musgo. Y es mejor así. Pero los ancianos de los pueblos cercanos saben que el viejo es mucho más que eso. No hay nombres grabados en las lápidas, ni ilustres apellidos en los panteones. Pero Efrén conoce perfectamente a todos y cada uno de los inquilinos de aquellos ataúdes. Las malas hierbas asoman salvajes entre las losas. Las ramas retorcidas de los cipreses se enroscan entre las enormes piedras de la ruinosa capilla. Rosas y orquídeas crecen hermosas rodeadas de muerte. Las lluvias han embarrado la oscura tierra arcillosa y las estatuas se alzan torcidas como espantapájaros. Pero tampoco importa. Incluso cuando las velas iluminaban el interior de la iglesia, todo tenía el mismo aspecto siniestro. Algunos dicen que el anciano ya estaba aquí por aquel entonces, mucho antes de que el asfalto y el hormigón llegasen a nuestros pueblos y ciudades. Dicen que fue un poderoso druida cuando estas tierras perennes estaban pobladas por tribus salvajes que adoraban a los espíritus de la naturaleza. No se le conoce familia alguna. Siempre ha vivido solo en una pequeña casa de piedra, al otro lado de la colina. Por ello, a lo largo de los años, le han nombrado demonio o simplemente monstruo, porque solo un ser impío podría sobrevivir en el 100 veces maldito bosque de Azor. Efrén nunca ha respondido a los insultos, ni ha desmentido los rumores. Prefiere mantener la misteriosa incertidumbre que provoca su soledad. Algo que no le cuesta demasiado. Es cierto que en la era de la tecnología, en la que los nuevos dioses son digitales, pocos creen en lo desconocido. La gente más joven lo ve como un viejo loco que deambula sin rumbo por las calles del pueblo. Efrén es un hombre muy alto y fornido. Camina ligeramente encorvado, pero con paso firme, dentro de unas botas de cuero negro llenas de barro. Siempre con camisa, tirantes y unos desgastados pantalones de pana, un grueso abrigo de corte marinero y un curioso sombrero de copa, cubriendo su fino pelo gris. No hay demasiadas arrugas en su rostro, pero sí algunos profundos surcos en su frente y pómulos, que le conceden una expresión temible. Cejas pobladas, mirada punzante de ojos entrecerrados y un sobresaliente mentón. Un par de fundas plateadas brillan en su boca. Todas las noches hace el mismo recorrido antes de volver a casa, como un conserje que comprueba si puertas y ventanas están cerradas. Pero esta noche hay algo distinto. Está nervioso, inquieto. Los muertos también. Cuando alcanza la cima, acaricia la musgosa piedra del destartalado muro de la iglesia. Observa pensativo el campanario, cómo aguanta el paso del tiempo inamovible. Una bandada de cuervos lo acompañan. La luna brilla imponente en el cielo. De pronto, escucha algo a su espalda.
Un crujido, un golpe y varias voces que susurran. Se gira y gruñe. «¡Salid de ahí, idiotas! Estoy harto de que hagáis eso». Escondidos tras un grueso tronco, aparecen 4 figuras. 3 de ellos son adolescentes. El cuarto es un niño que sujeta la mano de su hermano mayor. Cuando salen de entre las sombras, no parecen asustados. Todo lo contrario. Sonríen como si hubieran encontrado a un buen amigo. Efrén saca del bolsillo un adornado reloj, enganchado a una cadena dorada. «Malditos mocosos. ¿No deberíais estar en casa?» Conoce a estos chicos perfectamente. Buenos chicos. «No, mi padre ha tenido que salir», responde el mayor de ellos. «Una entrega en Madrid». Y ellos... Efrén se da la vuelta y echa a andar. Se detiene unos metros más adelante y vuelve a contemplar la inmensa luna. Los chicos se miran unos a otros extrañados. Se acercan al viejo. «¿Qué te pasa?», pregunta Marcos. Incluso ellos aprecian la preocupación en su rostro. Efrén susurra: «Algo inquieta a los muertos esta noche». Volvieron a mirarse encogiendo los hombros. Estaban ya muy acostumbrados a los cuentos de Efrén. De hecho, por eso mismo se arriesgaban a recibir una buena bronca de sus padres. Y todos los viernes a última hora de la tarde se escabullían como comadrejas para escuchar alguno de los cuentos del anciano, ignorando las advertencias de los vecinos. A todos los niños del pueblo les fascinaba escucharlo. Podían pasar horas y horas sin apenas pestañear, al lado de una hoguera, hipnotizados con su profunda voz. Algunas, historias terroríficas y macabras que ningún niño debería escuchar. En el interior de su acogedora casa, llama la atención un tosco mueble de madera de haya, una cómoda con 3 cajones anchos y algunos estantes, austera, llena a rebosar de carpetas, archivos, frágiles libros e incluso pergaminos. La chimenea ya está encendida cuando entran. Recoge 3 leños de una pila y los echa al fuego. A un lado, sobre la vasta cocina de hierro, se calienta un sencillo estofado. Antes de sentarse delante del fuego, el viejo llena un vaso de café con aguardiente. Los chicos, que ya se han acomodado como el público de un teatro, se ríen cuando Efrén vacía el vaso de un trago y respira satisfecho. «¿Ha llegado alguien nuevo?», pregunta Luis, el más corpulento de los 4. Efrén sonríe entre dientes. «Siempre hay alguien que llega, hijo», responde mientras rebusca en un archivador. «Pero muy pocos se van». Saca una carpeta, la abre y se sienta hojeando el informe, emitiendo varios sonidos sordos de confirmación, similares a los mugidos de una vaca. Pues tenemos 2 muertes muy recientes. El primer caso es algo bastante habitual en este negocio. El segundo es algo más... no sé qué palabra escoger. «Me gusta que le des emoción», comenta Marcos. Efrén apoya la carpeta sobre sus rodillas, se inclina y dice: «¿Queréis escuchar la primera historia?». Los chicos sonríen y abren los ojos emocionados. Luis mira a su hermano pequeño, vía libre. Lleva auriculares y no aparta la vista de su nueva tablet. Efrén cierra la carpeta y la introduce entre el reposabrazos y su pierna derecha. Estira el brazo mostrando el vaso vacío y le guiña el ojo a Marcos. Este se levanta, coge la botella y se lo llena. Efrén asiente, se reclina y empieza a hablar. John Mason llegó a Cabo Noble en 2022.
Había sido ascendido solo 3 meses antes. Un aumento de un 40% en el sueldo y un 9% en las comisiones. Un dinero que le había permitido pagar un chalet de 340 metros cuadrados en una exclusiva zona de playa. John se dedicaba a la venta de inmuebles y propiedades. Soltero y con una interminable agenda de contactos, catalogados por cifras como sus propiedades. Un tipo frío y ambicioso que había provocado muchos incendios en su imparable camino. El interior de la casa era espectacular, moderno, de estilo industrial, imitando la arquitectura de los 30. Paredes de ladrillos a la vista y vigas de hierro fundido. En el exterior, una piscina olímpica y vistas al mar. Una gran habitación sin tabiques, con una isla a la derecha, televisión de 90 pulgadas, una mesa de billar y un impresionante sofá de 6 plazas contra una esquina. Solo tenía un molesto vecino a unos 100 metros. Un anciano en una ruina de casa de piedra que llevaba allí tanto tiempo que nadie podía echarlo, desde que aquellas tierras eran solo campos de cultivo y caminos de tierra para ganaderos. Al principio no era un problema, solo una mancha en el lienzo, hasta que una tarde de verano Mason se enteró de que un gran empresario hotelero quería comprar el terreno. 8 cifras, y la primera no era un miserable 1. El señor Bradich tenía ciertos problemas de movilidad, pero pese a sus 79 años, estaba sano y fuerte como un toro. Era un hombre tosco y malhumorado que odiaba a los tipos como Mason. Su hija vivía con él. Lo ayudaba con algunas tareas de la casa e iba a la compra una vez a la semana. John le había hecho varias ofertas por la propiedad. La última, muy por encima de su valor. Pero el viejo no cedía. Al principio era solo por la habitual nostalgia de recordar el pasado, cuando solo era un niño que jugaba al balón con sus hermanos y se peleaba con los chicos de la plaza. Pero pronto se convirtió en algo personal. Bradich era astuto. No le gustaba Mason y no lo disimulaba. Sabía que había algo nocivo detrás de aquel gesto amable. Y tenía razón. Sus rivales no tardarían mucho en enterarse de los planes para el Cabo Noble y las playas del Rizo. Así que pasó al plan B. No tardó demasiado en seducir a la chica. Era un auténtico encantador de serpientes. Tenía un don diabólico, una capacidad innata para fascinar a cualquiera. Ella hizo de puente entre los dos, y Bradich le abrió la puerta de su casa a regañadientes. A lo largo de 6 meses se acercó a él como un depredador en la selva. Su hija fue la primera en desaparecer. «Un inesperado viaje», dijo él. «Seguramente su cuerpo parezca enterrado en alguna parte del sótano. El caso sigue abierto. Sabía que no tenían más familiares vivos. Nadie preguntaría por ellos. Mason se ofreció como un buen samaritano para rellenar el hueco dejado por Sarah. 2 días después, solo tuvo que darle al viejo un empujoncito. Literalmente. Rodó desde el 2º piso escaleras abajo. Su cuello se partió como una rama seca. Mason se quedó allí, de pie, durante unos minutos viendo el cuerpo retorcido de Bradich, sin el más mínimo remordimiento. Sonriendo, entrecerrando los ojos. 30 millones, pensó. Él mismo llamó a las autoridades 3 días después, advirtiendo de la ausencia de su vecino, preocupado por aquel pobre anciano indefenso que vivía solo. Recogieron el cadáver sin sospechar nada.
Un simple accidente casero, para añadir a las estadísticas. Con sus contactos no tuvo muchos problemas para comprar la casa por un precio ridículo. Colgó el teléfono satisfecho, sentado en su sofá de cuero, con un vaso de whisky y un habano, presumiendo ante sus falsos amigos. Fue una noche de celebración. Solo tenía que esperar una semana para recoger los frutos de su crimen. Pero el destino le tenía preparado algo muy distinto. Cuando la reunión terminó y en el lujoso chalet solo quedaron vasos vacíos y bandejas de repugnantes canapés de salmón, Mason se quitó la ropa y se enfundó su confortable bata de algodón. Se iba a volver a sentar, cuando escuchó un murmullo a lo lejos. Salió por la puerta de atrás y se sorprendió al ver iluminada la ventana del salón de la casa del viejo. En la absoluta oscuridad de aquella zona, la débil luz del televisor era visible a kilómetros, como un faro. Sin pensarlo, caminó hacia la casa. Quizás en sus muchas rutinas la tenía programada. A medida que se acercaba, el sonido era cada vez más claro. Uno de esos canales de teletienda, anunciando baterías de cocina. Una risa seca brotó de la boca de Mason. Pero entonces escuchó pisadas, inconfundibles. Bradich cojeaba de la pierna derecha. El ruido de unos muelles, un crujido y una voz quejosa. El astuto vendedor saltó hacia atrás, asustado. Se quedó congelado mirando fijamente la ventana. No es posible, se dijo a sí mismo. Había visto con sus propios ojos cómo se llevaban el cuerpo en una bolsa de plástico. Alguien ha entrado en la casa. No era la primera vez que algún compañero o competidor recurría a ciertas tácticas sucias para que el dueño de una casa vendiese o huyese despavorido. Quizás Méndez ha enviado a alguno de sus hombres para asustarme, o algo peor. Quizás alguien ha pensado lo mismo que yo, se dijo a sí mismo. Volvió corriendo a su habitación y cogió el revólver que escondía en un doble fondo de su mesilla de noche. Otra carrera hasta que estuvo de nuevo bajo la ventana de Bradich. Caminó como un gato pegado a la pared. Solo algunos árboles salpicaban el terreno entre las dos propiedades. Rodeaba la entrada del sótano cuando la trampilla comenzó a agitarse con fuerza, como si algo o alguien desesperado intentase salir del interior. Estaba bien sujeta por un grueso candado, pero parecía que la madera iba a quebrarse en cualquier momento. Sintió un escalofrío que lo hizo temblar aterrorizado. De una forma que solo el miedo a lo desconocido, a lo paranormal, puede provocar. No quiso pensar en qué habría allí dentro, aunque lo sabía perfectamente. Y eso le aterraba todavía más. Recordó el golpe mortal en la nuca que le había propinado aquella pobre chica. Recordó su sonido sordo, la desagradable sensación en su mano empuñando el arma. Cómo cavó su tumba con frialdad mientras el cuerpo yacía al lado, metido en un saco de arpillera. No escuchó gritos, solo golpes que se detuvieron de repente. Mason respiró hondo y continuó hasta la puerta de atrás de la casa. Entró con cautela, pero decidido a apretar el gatillo. Avanzaba mirando a todas partes y encendiendo las luces de las habitaciones a medida que las cruzaba. La luz tenue y parpadeante de la televisión brotaba de la puerta de la habitación del fondo, iluminando un espacio del pasillo. Pegó la espalda contra la pared y se deslizó como haría un agente de policía. Allí, las voces eran claras. El presentador de las noticias del Canal 12, sobre un siniestro susurro. Una sombra voló del uno al otro lado.
Aunque Mason no estaba seguro de lo que estaba pasando, gritó: «No sé quiénes sois, pero voy a llamar a la policía. Esta casa es de mi propiedad». Nadie contestó. Nervioso, como si estuviese a punto de lanzarse en paracaídas, saltó haciendo un giro bastante torpe. Fue menos de un segundo. La habitación estaba vacía y la luz apagada. Todo seguía en el mismo sitio que 3 días antes. Retrocedió hasta que su espalda golpeó la pared del pasillo. Sobrecogido, entendió que el anciano había vuelto de entre los muertos para atormentarlo. Una sensación que iba a desaparecer en unos minutos. Corrió hacia la puerta asustado, pero vio como algo la cerraba en sus narices. Intentó abrir, pero fue imposible. La puerta principal estaba cerrada con llave. Las persianas caían como guillotinas con tanta fuerza que se arrugaban contra los marcos. Solo su teléfono ofrecía un poco de luz en la oscuridad. Los ruidos que escuchaba por todas partes le erizaron el vello de la nuca. Subió corriendo las escaleras, buscando desesperado otra salida. Al llegar arriba, se encontró con una figura robusta al final del pasillo. A solo unos metros, avanzaba hacia él con aquel inconfundible paso desacompasado. Con la terrorífica impresión, Mason perdió el equilibrio. Movió los brazos en círculo, como si tratase de nadar. La sombra salió de la oscuridad, mostrando su terrible aspecto. Era Bradich, con su cuello roto, colgando como un tronco caído, con el ceño fruncido y sus dientes torcidos tras una sonrisa perversa. No tuvo más que levantar una mano, y con la misma delicadeza que su vecino, unos días antes, darle un ligero empujón. A diferencia de Bradich, Mason fue muy consciente de su final, de cómo se quebraban sus huesos y sus vértebras. El terror que reflejaba su rostro cuando encontraron el cuerpo fue la prueba. De hecho, aún sostiene ese gesto ahora, mientras busca su sitio. Cuando Efren se detiene, por un instante, solo se escucha el crepitar de las llamas. Marcos rompe el silencio en tono cínico. ¿Esto llamas habitual? Nos has contado historias sobre accidentes de tráfico, sobre mafiosos y delincuentes. Historias hasta cierto punto creíbles. Pero ¿espíritus vengativos? ¿Fantasmas? ¿En serio? Efren encoge los hombros, arquea una ceja y responde: la venganza ha traído aquí a muchos. Ese es otro detalle. ¿Dónde están el viejo y su hija? Interrumpe otro de los chicos. En su casa, responde Efren. ¿Acaso no me habéis escuchado? ¿Pero qué? Pregunta el enterrador. ¿Y por qué ellos no han venido? La muerte es algo complejo, que no afecta a todos de la misma forma, responde. ¿Por qué? Pregunta Luis. El sepulturero se frota la cara pensativo, tuerce un lado de la boca y sonríe. Coge de nuevo las carpetas, las hojea por encima, mira a los chicos entrecerrando los ojos y las cierra. Ese es otro tema. ¿Otro tema? Pregunta Sara en tono escéptico. Bueno. Efren se ríe compasivo. Sabe que los chicos nunca creen sus historias, pero hoy sí lo harán. Tiene una sorpresa preparada para ellos. Hoy les va a dar una lección. Pronto lo entenderéis todo, chicos. Ellos se miran entornando los ojos. Vale, lo que tú digas. ¿Y quién se supone que es el otro nuevo espectro? Pregunta Marcos haciendo el signo de comillas con ambas manos.
Así los llamas, espectros. No los llamo de ninguna forma, chaval. Son lo que son, lo creáis o no. Pero antes de hacer más preguntas, dejad que os hable de Roger Cruz. Esta es una historia un poco triste. El caso de Roger Cruz es algo más complicado. Uno de esos que nunca llegará a los periódicos o a las noticias. El informe de su autopsia se ocultará entre una montaña de papeles o simplemente se archivará con la palabra clasificado estampada en una carpeta. Los desafortunados hechos acontecieron en la mansión de Saúl Vargas. Los tres chicos se dan la vuelta al mismo tiempo. A través de la ventana trasera alcanzan a ver el norte del pueblo, el hotel de la señora Sánchez, el campanario de la nueva iglesia y los discretos edificios de la urbanización celeste. Detrás, el Valle del Cuervo y la majestuosa morada del Duque, un palacete del siglo XV, reformado. ¿El Duque?, pregunta Marcos señalando. ¿El empresario? Venga ya. Hace años que nadie lo ve. Creo que ahora vive en Arabia Saudí. Lo sabe todo el mundo. Si hubiera habido un asesinato en el castillo, habría aparecido en todos los noticieros y periódicos del país. Efrén se detiene frunciendo el ceño y apretando los labios, intimidante. Los chicos se callan. La historia de este muchacho empieza mucho antes de este desagradable suceso, cuando solo era un adolescente de extrañas aficiones e ideas extravagantes. Algunos de sus compañeros se burlaban de él, lo marginaban y lo empujaban hacia una solitaria esquina del comedor. Era uno de esos chavales de ropa oscura y uñas pintadas de negro, que le encantaban los cementerios, el terror y toda la basura macabra que ponían en la televisión. No parecían afectarle las risas y los murmullos a su espalda. No sabemos si fue ese el motivo, pero con el tiempo acabó cayendo en la bebida y el consumo excesivo de ciertas sustancias, lo que desataba su imaginación y acentuaba su personalidad conspiratoria, y sobre todo le hacía hablar más de la cuenta. No acabó la carrera y fue saltando de trabajo en trabajo, siendo la mascota del pequeño pueblo de Villazón. Hace unos 4 meses, un vecino le consiguió un trabajo en la finca de Vargas, como guardia de seguridad. Roger era uno de esos tipos que sabe hacer un poco de todo. Ya sabéis, desde arreglar un enchufe hasta devolverle la vida a un mueble dañado. Sin embargo, no tenía la más mínima ambición, ni interés por nada en absoluto. No tenía pareja, ni intención de tenerla. Su única vida social transcurría en el bar. Pasaba la mayor parte de su tiempo libre encerrado en casa, fumando hierba y viendo películas de terror de serie B. Oliver, el jefe de personal, fue el encargado de mostrar a Roger cuáles serían exactamente sus tareas. Desde el exterior, el aspecto de la mansión era siniestro. No por su antigüedad. La piedra tenía un color negruzco. El musgo y las enredaderas trepaban hasta las almenas de la fachada posterior. Las 3 torres estaban adornadas por estatuas, maltratadas por el paso del tiempo, cubiertas de la misma pátina oscura que el resto de la piedra. Las maderas de ventanas y puertas eran exquisitas, pero todas ellas estaban cerradas. Las persianas bajadas y las cortinas echadas. Los jardines, grotescos, no por descuido, altos setos, recorrían la finca de adelante a atrás, siguiendo caprichosas formas, formando un pequeño laberinto alrededor de un estanque de agua verdosa. La elección de flores, árboles y plantas confería un aspecto triste y agónico al jardín.
Una combinación de colores oscuros y apagados y hojas perennes. Un escenario perfecto para cualquiera de las bazofias que Roger solía tragarse en el Canal 32. El interior era espectacular y ostentoso. Una imagen sacada del Londres victoriano. Hierro forjado, maderas nobles y débiles luces, que apenas dejaban ver el fondo del largo pasillo y la planta superior. No hace falta describir todas y cada una de las habitaciones. El pálido y estirado mayordomo le dio un plano del nuevo sistema de seguridad, todo señalado con detalle. Oliver parecía un tipo bastante normal, de unos 50, siempre serio, siempre impecable. Pero al chico le llamó la atención su actitud. Su rostro parecía hecho de cera, congelado. No se apreciaba el más mínimo movimiento en sus músculos faciales. Es como un maldito robot, pensó. Por último, le mostraron el almacén y el puesto de control. No pudo resistir la tentación de preguntar por el esquivo dueño de la propiedad. El señor Vargas es un hombre muy reservado, solitario. Solo sale de casa cuando es estrictamente necesario. Odia a la prensa y no le gusta llamar la atención. No obstante, como quizás sepa, organiza reuniones sociales con cierta frecuencia para personas muy importantes. Hemos tenido ciertos problemas de seguridad que no nos podemos permitir. Tenemos que proteger nuestra intachable reputación. Su cometido es sencillo. Roger asintió. Estaba emocionado. Empezó aquella misma noche. 4 horas más tarde, el aparcamiento estaba ocupado por una multitud de limusinas y vehículos deportivos. Una larga lista de celebridades, adinerados empresarios y aristócratas de rostro desconocido cruzaron las imponentes puertas de madera tras ser comprobadas sus invitaciones. Se cerraron tras el último invitado. La discreción siempre ha sido una de las insignias del señor Vargas. Aunque las ventanas de la mansión destacaban iluminadas en la noche y alegres siluetas se movían tras las cortinas, el exterior permanecía en un inquietante silencio. En cuanto estuvo seguro de que nadie lo iba a molestar, Roger desenfundó su termo cargado con un poco de café y media botella de whisky. Dio un trago largo, sin quitar ojo de las cámaras. Supuso que iba a pasar una noche aburrida, viendo cómo el viento mecía las copas de los árboles y algún conejo perdido saltaba por el jardín. No sintió curiosidad por saber qué ocurría entre aquellas 4 paredes hasta la 6ª copa. Con algo menos de equilibrio que cuando llegó, el chico se levantó con ánimo de fisgar tras alguna puerta. Pero el claro sonido de unos pasos llamó su atención. Era uno de los empleados de cocina. Antes de informar, quiso asegurarse. Observó atento. El chico abrió la puerta de un Ford Focus, recogió un teléfono de la guantera y se volvió a dirigir a la casa. Por supuesto, algo absolutamente prohibido. Nadie puede entrar con cámaras en el interior de la mansión. Incluso han instalado inhibidores de frecuencias para evitar problemas. El servicio se comunicaba por walkies. Roger informó y Oliver reaccionó. Y aquí empezó el problema. 2 días más tarde, Roger estaba sentado en la única cafetería del pueblo, desayunando, cuando se fijó en el periódico que leía un tipo un par de mesas más allá. Una foto ocupaba una 1/4 parte de la página de sucesos. Tardó unos segundos. Aún estaba somnoliento, pero lo reconoció. Era aquel chico, el camarero del que había advertido a su actual jefe. Roger miró hacia la barra. Había otro ejemplar al lado de un vaso vacío, con un círculo de espuma marrón en el borde. Se levantó y buscó la noticia apresurado. Eduardo Muniz, desaparecido el 14 de octubre cerca de Vigo.
originario de Madrid. Se le vio por última vez en el centro comercial de Vialia. ¿Pero qué coño?, pensó. Miró su reloj. Eran las 5 y no entraba hasta las 9. Arrancó la hoja del periódico ignorando la protesta del dueño y volvió a casa. Pero gracias a su mueble bar, sus redes sociales y una película de Carpenter, se olvidó del tema. Cada vez que intentaba recordar la escena del lunes por la noche, el rostro de aquel chico se hacía más borroso. Pero no hacía falta mucho para que en la distorsionada mente de Roger se gestasen extravagantes ideas. Pasó varias semanas recopilando información como un verdadero detective. Encontró 3 casos sin resolver en la zona. 3 desapariciones. 2 hombres y una mujer. Sin ninguna relación ni factor común entre ellos. Empezó a hacer preguntas sobre Vargas a los vecinos más ancianos del pueblo. Mostró las fotos del periódico en la tienda, el hotel y el bar. Nada había cambiado desde que solo era un crío del que todos se burlaban. Seguía hablando demasiado. Una tarde, con el bar abarrotado, sentado en la barra frente a 6 botellas de cerveza vacías, expuso a Martín, el dueño, su teoría sobre el señor Vargas. Como la mayoría de los borrachos, lo hizo a voces, de forma imprudente. La sala se quedó en completo silencio. 2 segundos después, hubo una explosión de carcajadas, comentarios, mofas y gestos sarcásticos. Elías y sus amigos estaban allí. Uno de ellos se acercó a Roger con gesto pensativo. Pasó un brazo por encima de su hombro y le preguntó: ¿y qué podemos hacer? Norman parecía realmente interesado. Roger miró a su alrededor. Él vio ojos atentos y muecas audaces. Pero realmente solo había risas perversas contenidas. Se frotó el cuello, apretó un puño y respondió: tenemos que colarnos en la casa y acabar con él. Pero no puedo hacerlo solo. Es demasiado peligroso. Fueron muchos los que se ofrecieron voluntarios, pensando en las exclusivas fiestas de Saúl Vargas, pensando en mezclarse con la élite de la sociedad por una noche. ¿Quién sabe qué imaginó cada uno de ellos? El caso es que tras una hora de conversación entre sutiles burlas, habían elaborado un plan. Roger falsificaría los pases para 7 de sus buenos amigos y guardaría las armas en la oficina hasta que fuesen necesarias. Se presentarían por separado. Llegado el momento, se esconderían y esperarían a que el último invitado se marchase al amanecer. Entonces bajarían al sótano y se encargarían de Saúl y sus secuaces. El viernes por la noche, 9 días después, todo ocurrió como estaba previsto. Elías, Norman, Sara y otros 4 excompañeros de Roger se presentaron con sus mejores galas y se infiltraron entre la gente. Roger esperó unas horas. A las 3 de la mañana, cuando ya todos estaban bajo la influencia de su sustancia favorita, entró a hurtadillas por la puerta de atrás y dejó la mochila llena de estacas, crucifijos y varias botellas de agua bendita bajo la despensa, detrás de unas latas. Volvió a su puesto. Los chicos llevaban un discreto auricular, por medio del cual Roger les daría instrucciones o avisaría en caso de alarma. Había pensado en varios escondites, pero sabía que Elías y el resto no tardarían en marcharse. Sabía que solo le habían seguido el juego. Cogió el walkie al mismo tiempo que el teléfono. «Chicos», dijo en tono solemne, «os agradezco lo que estáis haciendo por mí. Nunca hemos tenido una buena relación, pero sabía que a pesar de todo, podría contar con vosotros». «Claro que sí, amigo», respondió Max con sorna, mientras aspiraba con fuerza.
No obstante, hay algo que llevo tiempo queriendo hacer. Roger marcó el número de Oliver, sin cortar la comunicación con sus presuntos amigos. «¿Oliver?», dijo con el fuego del rencor en sus ojos. «Hay un grupo de ladrones en la casa. No sé cómo han conseguido entrar, pero estoy seguro de que no son invitados. He encontrado una mochila llena de armas en la cocina». «De acuerdo», respondió el jefe con la ausencia de emociones habitual. «Avisaré al señor Vargas». «¡Hijo de perra!», rugió Elías. «Cuando salga de este lío, te mataré, puto friki». Los demás lo acompañaron con insultos y reproches. Norman ni siquiera acabó de hablar. Roger disfrutó del momento como un auténtico psicópata. Se sentó, posó el walkie encendido sobre la mesa, prendió un cigarro y dio un par de tragos a su botella, escuchando los gritos y la agonía de sus amigos. «Que os jodan, cabrones», susurró. Salió tambaleándose hacia su casa con los primeros rayos de sol, con la misma cara que ponía cuando tenía un orgasmo. Se durmió al instante y se despertó con resaca 7 horas después. Sorbía el café mientras su cerebro se debatía entre satisfacción y remordimientos. Aunque menos de los que cualquiera tendría después de provocar la muerte de 7 personas. No sabía con qué se iba a encontrar. Muchos vecinos habían escuchado aquella maldita conversación una semana antes. Todo el pueblo conocía su historia. En cualquier caso, Roger sería el primer sospechoso. No se atrevió a salir de casa. Se quedó sentado en el salón, viendo películas de terror de los 90, atiborrándose de hierba y bourbon, mientras esperaba a la policía. Pero nadie apareció, y al final se quedó dormido en el sofá. Cuando se despertó miró hacia la ventana de reojo. Ya había anochecido. Se sobresaltó pensando en su trabajo, pero cuando abrió los ojos, un escalofrío subió como una descarga eléctrica, desde los dedos de sus pies hasta su nuca. Sentados sobre el pequeño mueble del televisor, estaban Norman y Elías, Sara y Bea, una a cada lado del sofá. El resto de los chicos, de pie, rodeando a Roger. Todos sonrieron al ver cómo su cara se descuadraba, como un trozo de plástico que se derrite, como el terror lo congelaba, incapaz de creer lo que estaba viendo. «¡Sorpresa!», exclamó uno de los chicos. Sintió una mano en su hombro. Dio un salto y se giró, como si le hubiera picado una avispa. Se encontró cara a cara con el señor Saúl Vargas, alto y esbelto, de rasgos delicados, ojos oscuros y pelo negro. Mirada gélida y gesto confiado, soberbio. «Señor Vargas, yo...», tartamudeó Roger asustado, retrocediendo. Unas manos lo empujaron con fuerza. «Mis respetos, friki», dijo Elías. «Le has echado un par de huevos». Yo no quería», gimió Roger aterrado. Sí querías», replicó Norman. «Disfrutaste imaginando cómo nos descuartizaban. Estoy seguro. Es irónico, en cierta forma. Querías vernos muertos, pero no sabías que ya estábamos muertos», comentó Sara levantándose. Todos se rieron vanidosos. ¿Qué me vais a hacer?», Los 7 miraron a su señor. Este hizo un gesto condescendiente, encogiendo los hombros. No le importaba en absoluto. «No te preocupes, Roger. Será rápido». Su cuerpo apareció 2 horas más tarde aplastado contra la acera, sin ninguna marca. Nadie lo relacionará con Vargas. El caso acabará archivado como suicidio. Será el final de otro pobre diablo enganchado al alcohol y las drogas.
Otra pausa después de un difuso final. Esta vez es Luis quien la rompe. A ver, Efrén. ¿Quieres que nos creamos que no solo Vargas es un auténtico vampiro, sino que la mitad del pueblo también lo son? Se escucha una risa rasgada. En ese momento alguien llama a la puerta. El viejo se levanta y abre mientras dice: «No, muchachos, no tenéis por qué creerlo. De hecho, prefiero que no lo hagáis. Pero a vosotros os gusta escuchar mis historias y a mí contarlas». Entra un tipo alto y fuerte, de complexión atlética, vestido con botas de suela gruesa, pantalones de pinza, camisa, chaleco y un abrigo largo. De corte marinero, pero más fino que el de Efrén. Moreno, con algunos mechones blancos, pelo corto, desaliñado, barba y perilla. De aspecto duro y misterioso. Saluda a Efrén con una sonrisa amistosa y continúa hasta la encimera. Se sirve una taza de café como si estuviera en su casa. Los chicos no dicen nada, pero es evidente que tienen curiosidad. El desconocido se apoya contra el archivador y dice: «Estos son tus nuevos compañeros, Efrén». «Sí, amigo», responde exagerando. «Hacen compañía a este pobre viejo solitario». «Hola», dice Marcos, el mayor, intentando demostrar su valor. «Estos son Luis, Lisa y el pequeño que juega con la tablet. Es su hermano, Tommy». «Encantado. Me llamo Artay», responde afable, estrechando sus manos. «¿Qué os estaba contando este embustero?» Marcos arquea las cejas, reafirmando en cierta forma la pregunta. Lisa contesta: «Pues hasta hoy nos había contado algunas historias de campamento y leyendas urbanas interesantes y siniestras. Pero hoy se ha pasado». «¿Ah, sí?», exclama Artay, mirando al viejo sonriendo. «Pues tú dirás», interviene Marcos. «Nos ha contado que Saúl Vargas, el duque de Montenegro, el empresario, conocido por comer con ministros y cenar con presidentes, es un vampiro. Y que este pueblo es una especie de colonia de vampiros», añade Luis agitando la mano y su dedo índice como una batuta. Artay deja salir de su boca una corta sonrisa. Luego da un sorbo de café y vuelve a mirar a los chicos, torciendo la boca en una mueca traviesa. No dice nada. Su silencio les produce un escalofrío a los tres. Lisa pregunta, ahora menos confiada: «¿Tú trabajas con Efrén?» «Sí. Digamos que estamos en el mismo negocio, pero en distintos departamentos». Marcos continúa intentando hacerse el gallito. «Tú también eres sepulturero. También cuidas, como él, de estas pobres almas perdidas». Pregunta de forma excesiva y paródica. Efrén abre los ojos, desviando la mirada, como cuando alguien en una cena dice algo inapropiado. Lisa y Luis fruncen el ceño extrañados. Artay sonríe de nuevo. Se da la vuelta y se quita el abrigo al tiempo que contesta con toda normalidad. Cuando cuelga la gabardina en el perchero, los tres chicos están a punto de caerse de sus sillas. Luis comienza a mover una pierna nervioso y Lisa se encoge como un gato. Artay porta 2 Desert Eagle calibre 50 bajo los sobacos. En la espalda, un chaleco hecho a medida guarda una espada corta y 6 estacas a la altura de la cintura. Delante, tiene otra arma cruzada en su pecho, además de un cinturón de cartuchos y varios frascos de cristal, balas de plata y un discreto rosario que cuelga de su bolsillo como un reloj. «No, muchacho. Yo me encargo de la otra parte». ¿De la otra parte?», pregunta Lisa. Artay se sienta, se sacude el pantalón y afable contesta: «Sí, por ejemplo, esta noche». Extiende la mano y Efrén le pasa los informes. Artay tararea como un contable aburrido. ¿Qué tenemos hoy? Par de espíritus vengativos y...». Hace una pausa
Y frunciendo el ceño dice: «Y los críos de Vargas». Cierra las carpetas y continúa: «Pues ahora iré a casa del señor Bradich y la exorcizaré para que esos dos espíritus continúen su camino, sea cual sea. Lo de Vargas es más complicado. Me gustaría cargármelo, pero la nobleza está protegida por el pacto de Bernoir. Y en este caso, parece que no ha sido culpa suya. Así que todo quedará en una advertencia para que controle a sus perros». Los chicos se quedan atónitos. No saben qué responder ni qué preguntar. Miran a aquellos dos hombres, aterrorizados, con la boca abierta. Pero entonces tú, Efrén, cuidas de ellos y él... Artai hace un gesto extraño, mirando al viejo. Efrén se echa a reír. ¿Acaso este abuelo se parece a Jennifer Love Hewitt?, pregunta mozándose. «Chicos, creo que habéis entendido mal», dice Efrén, acercando su cara a la de ellos. «Yo no estoy aquí para conducir a estas almas a ninguna parte. Estoy aquí para retenerlas. No soy un guía, soy un carcelero». Los tres chicos se quedan pálidos. «Y yo», dice Artai, entrecerrando los ojos con un gesto forzado, «estoy aquí para evitar o eliminar problemas. Para que chicos como vosotros puedan dormir tranquilos pensando que los vampiros, los fantasmas y otras cosas mucho peores solo existen en las películas. Y si todo eso es verdad, ¿quién puede enfrentarse a 8 vampiros?» Artai se levanta y rellena su vaso. Se gira y dice: «Bueno, algo se me ocurrirá». Sus ojos se vuelven completamente negros y en su amplia sonrisa asoman un par de colmillos. Efrén se levanta y abre la puerta sin decir nada. Los chicos, en un ataque de pánico, echan a correr gritando. Efrén se ríe a carcajadas y también grita: «Espero veros el próximo viernes». «Yo creo que tendrás que verlos mucho antes», comenta Artai. El viejo se gira. «¿Por qué?» «Mira», le dice señalando al pequeño Tommy, que sigue absorto jugando en su tablet. Efrén se echa las manos a la cara y ladra: «Maldita sea. Esto es culpa tuya. Bastardo. ¿Cómo te gusta montar estos numeritos?»